Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Esta es una producción de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial. Vamos a conversar de inmediato con Juan Fernández, gente del petróleo, un venezolano súper experimentado en estas lides de este sector productivo del país. Desde luego, pues todos conocemos las circunstancias de los últimos años, 25 años con una industria desvanecida, pero a pesar de todas esas complicaciones, Juan, la gente sigue siendo optimista con respecto al sector petrolero y creen que la recuperación es rápida. Yo quiero que tú me aclares una cosa. Si cambiásemos el sistema, que evidentemente todos tenemos la esperanza de que va a ser así por lo que está ocurriendo políticamente, ese cambio de sistema garantiza la recuperación en cuánto tiempo. Porque hay gente que se aventura a decir que al día siguiente pues todo está resuelto. Yo no creo que sea así. Dame una panorámica, tú que eres hombre pues compenetrado con esas líderes y que conoces cómo opera esa industria a nivel mundial. Y Venezuela, habiendo sido puntera en manos de ustedes, gente del petróleo y la meritocracia, hoy día tiene una tarea titánica por delante para que esperancemos al venezolano de hoy y a las nuevas generaciones con respecto a que sí es factible lograr el propósito de que la industria vuelva a ser resplandeciente en Venezuela. Bueno, muchas gracias, José, por esta oportunidad. Es un tema el que tocas que yo creo que todos los venezolanos tenemos en la cabeza porque de alguna manera, directa o indirectamente, el petróleo como que nos circula, ¿no? Por la sangre. Sí, Así que es importante, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Efectivamente, yo creo que el primer paso que se debe dar es el cambio político, ¿no? Si no hay cambio político, la verdad que la incertidumbre, la inestabilidad, la experiencia pasada, el engramado de leyes que tiene este régimen durante más de 20 años, en donde el Estado es el empresario, no son las condiciones que podrían permitir que la industria petrolera se pudiese recuperar. Entonces, esa es la primera tarea, lograr el cambio político. Estamos encaminados en una lucha, como tú bien decías, desde hace muchos años para que eso ocurra. Hoy hay una esperanza de que ese cambio se pueda cristalizar y Dios quiera y Dios mediante lo podamos tener, ¿no? Según lo que uno observa de las encuestas y de la situación del país, todo parece darle esa posición de liderazgo a María Corina Machado, que tiene, por cierto, una gran responsabilidad, porque vamos al segundo paso. El segundo paso es que la recuperación de la industria petrolera nacional requiere de un acuerdo nacional para que las cosas puedan funcionar. No es una tarea sencilla, eh, pero yo creo que la capacidad de todos nosotros tiene que ayudar en esto. En ese sentido, como estamos hablando de un cambio en Venezuela, lo primero tiene que ver que el Estado tiene que, y sobre todo el gobierno, entender cuáles son sus responsabilidades y que en este momento no están centradas en ser un empresario. Tiene que atender la crisis humanitaria, que es gigantesca y que requiere de todo su esfuerzo para que el país pueda salir de este foso. Pero a la par tiene que dictar políticas económicas que permitan que Venezuela como Estado tenga ingresos, ingresos fiscales que le ayuden a solventar los problemas de deuda, los problemas que van a tener que resolverse de gasto y además lograr con un esquema adecuado que el sector financiero, inversionista, los multilaterales vuelvan al país. ¿Esto qué significa? Bueno, que la industria petrolera en el modelo que nosotros trabajamos y obviamente no con el actual, requiere también de un cambio. Y ese cambio tiene que ver con la apertura del sector a la inversión privada nacional e internacional en todas las fases del negocio petrolero. Eso lo necesitamos porque los recursos son muy necesarios para poder levantar esa producción y lograr rápidamente, lo más pronto posible, una recuperación de la industria petrolera en todo sentido, dentro de su capacidad de producción, dentro de sus posibilidades digamos, refinación, de comercialización y además de volver a ser Venezuela
lo que fue una característica que se tiene que recuperar, un proveedor seguro y confiable para el mercado. ¿Cuánto tiempo eso puede llevar? Bueno, depende de la velocidad en cómo nosotros hagamos los cambios, ¿no? Nosotros hemos trabajado intensamente con otros compañeros y colegas petroleros en distintas posiciones que convergen realmente en la necesidad de lo que estamos hablando de la apertura del sector, de una estructura de gobierno que facilite que estas cosas se hagan con la creación de una agencia venezolana de hidrocarburos, con una PDVSA que tiene que ser redimensionada, reestructurada y que además en las condiciones actuales no tiene la capacidad para competir ni para tener acceso a los mercados, por lo tanto necesitamos al sector privado. Y bueno, en eso hay diferentes opiniones en cuánto tiempo puede lograrse. Puede ser que nosotros volvamos a tener una capacidad de producción significativa en unos 5 o 6 años, volviendo al mercado como es. Puede haber, por la innovación tecnológica y los cambios que el proceso haga, adelantar esta situación, pero lo que sí esto va a traer desde el principio, que es muy importante para Venezuela, es a Venezuela en el concierto internacional como un país para invertir, y eso va a generar trabajo, va a generar posibilidades a los venezolanos, y hay algunas cosas que me gustaría comentarte brevemente que podemos hacer de corto plazo. Okay. Evidentemente, el nuevo gobierno necesita que los temas que tienen que ver con la disponibilidad de combustibles para el mercado interno sea una prioridad. Eso lo tenemos que resolver rápidamente. PDVSA va a ser necesaria en esas primeras instancias, pero también el sector privado, y hay que pensar en mecanismos para que eso se pueda hacer de esta manera, apoyado en la infraestructura que el país tiene de plantas, de poliductos, estaciones de servicio, etcétera, para que eso se pueda aliviar prontamente, porque la paz social va a ser muy importante para el nuevo gobierno. Y si no hay combustible, va a ser complicado. Sí, Juan, ayer estaba leyendo la información antes de hablar contigo y la traje a colación ahorita porque me estás hablando del mercado interno y hablaba alguien del régimen de que 4 refinerías que tenían 7 años paralizadas ya están reactivadas, pero con una condicionante, están produciendo solamente no sé cuánto, 100.000 barriles, 200.000 de combustible de gasolina diario. O sea, ¿cómo es que esas 4 refinerías están recuperadas y no hay forma de garantizar que abastezcan al mercado nacional? Bueno, porque es que las refinerías realmente, José, no están recuperadas. Es una mentira más entonces. Claro, porque la capacidad de refinación de Venezuela es más de 1 millón de barriles al día y se están procesando escasamente 250.000 barriles con fallas continuas en las refinerías de Cardón, de Amuay, que es el centro refinador de Paraguaná. La refinería del Palito es una incógnita, va, no viene, están los iraníes, se quedan, se mantienen, están el caso de Puerto La Cruz, que tiene un proyecto muy importante por concluir y no ha estado. Entonces es errático el suministro al mercado interno. Y además hay otra cuestión importante, la producción de crudo. Esas refinerías también necesitan crudo para procesarlo, y allí tenemos un problema con la capacidad de producción que tiene Petróleos de Venezuela. Por lo tanto, este es un problema, ya digo, de atención primaria. En los primeros pasos, uno lo que entiende es que tendremos que hacer intercambios de crudo por combustibles para poder abastecer el mercado y ir creando las condiciones para que Venezuela vaya, digamos, arreglando sus refinerías. Eso es un proceso extremadamente costoso, complejo y que va a requerir tiempo. Pero bueno, tenemos que jerarquizar, y por eso te mencionaba, por ejemplo, el caso de Puerto La Cruz, que es una refinería que requiere completar un proyecto para procesar crudos pesados, ver la situación de la refinería El Palito, y con eso podemos empezar para ir aliviando esta situación del mercado interno. Pero además hay otro proyecto que a mí me parece de los más significativos que tenemos que hacer de entrada para recuperar la economía y para hacer nuevamente del petróleo, digamos, un sentido de pertenencia diferente con el ciudadano, que por cierto en este
cambio de modelo, tiene que haber la posibilidad de que tú, yo y cualquier ciudadano pueda invertir en la industria petrolera, pueda sentirse dueño de ella, pueda adquirir bonos o pueda adquirir acciones o pueda tener mecanismos para participar en ella. Pero el tema de la gasificación del país me parece que es una de las tareas primordiales por hacer. La gasificación del país significa que nosotros vamos a poderle darle un mejor estado del bienestar a la gente al tener acceso directo en sus casas. Obviamente siempre va a haber la necesidad del gas en bombona en zonas donde sea complejo llevar el gas natural, pero eso nos va a traer también la posibilidad de optimizar las termoeléctricas, que también es otra necesidad que tenemos importante en cuanto a la producción de electricidad, llevar gas a los parques industriales en donde el costo de la energía sea competitivo y es una ventaja que tenemos que adoptar. Y además el gas va a ser un elemento muy importante para la industria petroquímica y eso lo podemos hacer en Venezuela y eso nos va a ayudar a reactivar la economía, una especie, como dice alguno de los colegas que tengo, de plan Marshall para Venezuela, y esas son cosas que rápidamente se pueden empezar a generar. Lo Ahora, importante aquí, perdona un segundito, sí, lo importante aquí es la voluntad de cambio del acuerdo que necesitamos entre todos los venezolanos para que esto se pueda realizar, porque sin duda el modelo actual no funciona. Pensar en el modelo de un monopolio estatal para la industria petrolera en Venezuela con una PDVSA como la conocimos tampoco es viable y por lo tanto tenemos que reinventarnos hacia un modelo que permita este desarrollo con participación privada, nacional, internacional, abierto y con posibilidades obviamente del crecimiento acelerado que requiere la economía venezolana. Juan, ¿cómo romper la tirantez política? Porque hay quienes comparten el planteamiento que hizo recientemente María Corina de la privatización. Hay otros que lo avalan y otros que lo rechazan plenamente, inclusive precandidatos presidenciales. ¿Qué habría que hacer para que entre todos entiendan que es la fórmula necesaria? Porque tú la estás asomando. Se requieren inversiones de afuera, se requiere retecnificar la refinería y una cantidad de procesos productivos. Pero ustedes por lo menos han conversado afuera con capitales, con sectores involucrados en la industria petrolera mundial que estén prestos y dispuestos en el momento que haya cambios de sistema en Venezuela para abordar el mercado y la producción interna. Son dos temas que me tocan, ¿no? Voy a empezar por el segundo, que me parece que es como más sencillo de responder porque el político tiene sus aristas, ¿no? Uh Bueno, -huh. con respecto a las condiciones para que los inversionistas vengan a Venezuela, sí hemos conversado. Hay una serie de pasos que yo creo que están claramente definidos. Un inversionista quiere venir y tener control de su negocio, Uh de sus -huh. actividades, eso sí, con un marco regulatorio conocido, estable, con unas condiciones fiscales que hagan que Venezuela vuelva a ser competitivo. Recordemos que mucho las características de nuestro crudo son complejas y requieren de inversiones importantes y además estamos entrando en este proceso de transformación energética en donde se está creando una nueva fiscalidad ambiental Uh -huh. proveniente del consumo de petróleo. Entonces, todo eso yo creo que lo tenemos suficientemente claro y si esas condiciones se dan, evidentemente Venezuela es un país que manejaba 3.300.000 barriles diarios de producción, la infraestructura existe, está deteriorada en muchos casos, etcétera, pero allí está, entonces hay que aprovecharla. Y eso sí, con, ya digo, el sector privado. Los actuales socios de PDVSA también están en esa disposición si las condiciones cambian, y ahí lo vemos con el caso de Chevron, que Sí. obviamente yo creo que hubiera acelerado más si las condiciones políticas fuesen diferentes, porque ya vemos que ellos con la entrada han contribuido a que la producción de Venezuela se levante. Con respecto al tema político, ¿no? Yo creo que lo que hay es que definir claramente cuál es el concepto de la apertura petrolera y de la traída de capitales a Venezuela para que nuestra economía se acelere en su crecimiento, que el petróleo es lo que tenemos como palanca de corto plazo para poder recuperarnos de una crisis que ha hecho que hayamos perdido el 80%
Producto Interno Bruto, y esa presión social genera, bueno, toda la inmigración que existe hoy en día, y que no es un tema de privatizar en el sentido de que voy a vender a PDVSA, porque PDVSA no es vendible en las condiciones actuales. Inclusive en un mercado, digamos, más abierto y no siendo una empresa estatal, lo que requiere Petróleos de Venezuela para maximizar el beneficio a la nación, que es lo que tenemos que buscar, es que ella se reorganice, se reestructure y que haya obviamente toda una serie de cambios en cómo nosotros conocemos el sector petrolero en Venezuela, en donde desde la parte de producción haya inversión privada en lo que conocen los petroleros como el midstream, que es llevar ese petróleo a través de estaciones de bombeo, tuberías, etcétera, hasta los terminales de embarque. También tenga la participación del sector privado, que las refinerías busquemos esquemas para que haya integración con producción, pero también refinadores que quieran venir al país. Entonces, cuando yo conformo todo ese esquema y me vuelvo una economía competitiva, en donde, por cierto, también el gas tiene que entrar, porque tenemos capacidad de exportar gas y de tenerlo internamente, entonces lo que significa es que el Estado y el gobierno se tienen que preparar para que haya unas condiciones en donde los inversionistas que vayan a venir puedan participar adecuadamente. ¿La actual ley de hidrocarburos limita eso? La actual ley de hidrocarburos tiene una serie de limitaciones, sobre todo en lo que se refiere a lo que es el control del negocio. Okay. Y no todas las actividades de petróleo de Venezuela en las condiciones actuales son para que el tercero pueda participar, ¿no? Por ejemplo, en temas del mercado interno se requiere una reformulación de la ley. Hay algunos sectores que sí tienen ciertas ventajas, como es el caso de las licencias de gas, que digamos no está asociado, ¿no? De gas libre, como es el caso de La Perla con Repsol y Eni. Pero entonces cuando yo veo esto, ¿ves? Y además tengo que considerar otra cosa muy importante, ¿no? De que te quiero mencionar, sobre todo con esta palabra de privatización que tanto salpullido genera en el mundo político. Sí. Esto es un proceso, esto no es una privatización, es decir, voy a sacar de un lado para el otro, mañana por la mañana, llamo a José, José, cómprate PDVSA y aquí está. Eso no va a ocurrir de esa manera. Entonces tenemos que hacer un proceso ordenado, tenemos que hacer un proceso transparente, tenemos que hacer un proceso que nos asegure el máximo rendimiento a la nación y a los inversionistas, porque si es máximo beneficio para uno y pérdida para el otro, la cosa no funciona o viceversa, y tenemos que poner unas reglas adecuadas para que esto se pueda dar. Ese conjunto lo que hace es que el proceso económico en Venezuela se modifica. Y entonces el sentido de pertenencia del petróleo cambia con el ciudadano. Y además otra cosa, rescatamos, que esto sí le interesa al mundo político, la posición geopolítica de Venezuela como un proveedor confiable, seguro y que tenga, digamos, una representación adecuada dentro del concierto mundial. ¿Por qué? Porque el mundo, como todos los estamos viendo, de los países petroleros que hay en el mundo que tienen reservas importantes y que puede ser y tener acceso a los mercados de Occidente sin mayores problemas, ¿cuál es? Entonces uno puede ir sacando país por país y Venezuela siempre va a estar en esa lista. Hay otros países que no van a estar en esa lista. Entonces, aprovechemos esa ventaja, reforcemos la industria petrolera venezolana y hagamos que el país vuelva a tener en su industria una capacidad de generación de ingresos fiscales, de efectos multiplicadores para la economía, de crecimiento, que por cierto, en este caso muy particular, que también tiene que ver con PDVSA, está la gente que actualmente está trabajando en PDVSA, que hay que, y se le tiene que buscar y respetar una solución, porque ahí hay una gran cantidad de personal que sobra, hay una gran cantidad de personal que va a tener que desplazarse y reubicarse en este nuevo modelo con mejores condiciones, por cierto, que las que tiene actualmente,
PDVSA, para sobrevivir, para poder estar presente, tiene que equipararse a esas condiciones competitivas. Yo creo que si nosotros logramos explicar esto y logramos hacer entender que esto, el beneficio es para todos, me parece que podemos encontrar una bisagra para que el mundo político entienda que esto necesita de un gran acuerdo nacional, político, empresarial, social, económico, para que Venezuela pueda salir adelante, que es el objetivo de todos nosotros. Juan, esa bisagra pudiera ser que, por ejemplo, el equipo de María Corina Machado tiene trabajando con ella a gente del sector de la economía y del sector petrolero. Deberían empezar a propiciar foros, eventos distintos a los mitinescos, donde se trate con los sectores que en algún momento puedan comprometerse o estén comprometidos o conozcan la industria para darles a conocer esos perfiles que tú estás asomando allí, porque esos foros no los veo. Bueno, eso puede ser exactamente. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo muy importante de comunicación. Hay que hacer entender que, o sea, no es que la posición mía es la única y entonces si tú me traes una propuesta que sea sensata, yo digo, no, pero es que la mía es la que vale. No, aquí tenemos que abrirnos un poco porque está el interés nacional. Yo creo que todo el mundo, todos entendemos, todos, sin lugar a dudas, que como estamos en la condición actual, la cosa no funciona bien. No funciona bien para nadie en el país. La situación de pobreza a la que estamos sometidos, la falta de oportunidades que la gente tiene y un Estado de verdad que es represor y por eso la gente está como callada porque tiene miedo, pero en una democracia la cosa va a ser distinta. Entonces tenemos que entender que las condiciones las tenemos que cambiar para que ese beneficio sea para todos. El petróleo de Venezuela y los entes de gobierno que estén a cargo de esto tiene que promover que la participación tuya y mía también esté incluida en este modelo. No es solamente de las grandes petroleras, porque al final del día no, sino que también esté la nuestra y que además yo lo sienta como un beneficio real en mi vida cotidiana. Horizontalizado para todos los sectores. Exacto. Y que entonces eso me permita a mí decir, mira, ves, con eso del Estado emprendedor digamos, empresario no funciona, pero esto que me están mostrando, en donde va a haber rendición de cuentas, en donde yo voy a poder comparar los resultados de una empresa con la otra, en donde yo voy a poder ver quién genera y además en un mundo que se está transformando. Claro. Aquí la integración del sector petrolero con el sector eléctrico está pasando en todas las compañías petroleras grandes. Los procesos de transformación del portafolio de consumo energético también está cambiando y Venezuela tiene esas oportunidades. Y las empresas, la huella de carbón, que se habla tanto, la tenemos que trabajar en los temas ambientales. Hay tantas cosas que tenemos que hacer y que requieren de un esfuerzo, digamos, común pero diversificado de diferentes sectores que hay que promoverlo para que se dé. Y el político, con un Estado y con una gente que viva mejor, va, a mi modo de ver, tener mayores réditos para poder plantear sus opciones de futuro, de vida y de ofertas que le van a dar a la gente para conseguir desde la administración pública, desde el ejercicio del poder, mejorar a todos los venezolanos. Bueno, Juan, de todos modos, aquí en Radio Victoria o con eso Televisión, nosotros tenemos alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza, que también es un punto esencial en lo que pueda pasar a futuro, una buena gobernanza, una buena ciudadanía y, por supuesto, pues con Reporte Confidencial, un producto de Invirne Corp. Y queremos pues que esta plataforma sea tuya y de todos los que contigo están empeñados y procurando pues que Venezuela se recupere, sobre todo en el sector petrolero, pero en cualquier otro sector también pues estamos abiertos a que aquí se abra un debate permanente, que concurran así como tú, tantos como los que sepan de petróleo y los que estén involucrados en su rescate. Exacto, no, es que es muy importante. Fíjate, Porque no tenemos tribuna, el problema es que también faltan tribunas. A lo interno claro. no nos oyen en los medios convencionales, nos oyen en las redes, entonces vamos a aprovechar las redes para posicionar estas temáticas de manera prevalente
y bueno, que la gente empieza a despertar pues y se... Exacto. Es que hay tantos sectores que requieren de este tipo de transformaciones. La educación, por ejemplo, eso para mí es una de las cosas fundamentales. Obviamente, nosotros tenemos que buscar, como decimos, la arepa, ¿no? Porque la arepa va a Claro, venir en los es del primeros día a tiempos día. del petróleo, pero tenemos también que pensar en el mañana. Y hoy que hay tantas herramientas, tantos instrumentos que nos pueden ayudar a empujar que la educación sea el verdadero proceso transformador de Venezuela. El tema de la salud, que sinceramente, o sea, yo tengo familia en Venezuela y la verdad que primero lo difícil que está el tema de Sí, la salud. sí. Segundo, los costos que hay. Y tercero, las limitaciones que existen para conseguir cosas en cuanto a eso es otro, yo diría que temazo, pero dentro de los sectores más microeconómicos, tú sabes, el sector industrial, el manufacturero, Exacto. como te señalaba, las empresas de servicios petroleras, que eso ocurre en todos los sectores, las que fueron expropiadas, los talleres que fueron expropiados, los que tenían las lanchas que se utilizaban en el lago. Aquí hay, y a eso que tenía mecánicos y tenía pintores y tenía todo un efecto de multiplicación, toda esa actividad, todas esas cosas que ya digamos son los artesanos, todos esos temas, como dices tú, tenemos que concluir que en el proceso transformador que Venezuela está llamando desesperadamente a que ocurra, tenemos que comenzar con un gran acuerdo que nos permita correr lo más rápido posible en esta carrera. Bueno, sentemos cátedra y esta tribuna, te reitero, es tuya. Cuando quieras, tú Muchas tienes mi gracias, número, José. me llamas cuando Por quieras. supuesto. Ok, y un abrazo por tu tiempo, de verdad, pues muy complacido. Y bueno, vamos a seguir en la lucha. Esperamos y aspiramos que este medio se fortalezca. Vamos a tener 20 programas semanales de distintos cortes, con académicos, con profesionales de distintas esferas, públicas y privadas, que tengan verdaderamente sentido de grandeza y que quieran aportar ideas y dictar cátedra aquí. Así que gracias por tu tiempo, Juan Fernández. Muchas gracias a ti y a la orden. Y en eso estamos. A Seguro. Venezuela la vamos a cambiar. Así es. Gracias. Hasta luego.